Buenas, buenas, buenas. Los saludo en nombre de Jesús, esperando se encuentren bien para poder compartir con ustedes, porque no, en medio de la vida es importante también hacer un alto en el camino, ¿no? Y poder reflexionar un poquito sobre las formas, los lugares. En teología le llaman los espacios teológicos, lugares teológicos donde Dios se manifiesta y se revela. Y vean qué bonito poder compartir con ustedes sobre uno de esos lugares teológicos, una de esas fuentes de revelación donde Dios se manifiesta, acontece y se da a conocer, ¿verdad? Se muestra cercano a nosotros y es precisamente lo que conocemos como la Sagrada Escritura, ¿verdad? Sagrada Escritura, a veces le llamamos las Sagradas Letras, a veces también le podemos llamar Biblia, en algunos momentos también le llamamos Escrituras Santas, bueno, etcétera, etcétera. Pero la idea es esa, ¿no? Compartir un poquito sobre lo que es ese lugar teológico, ¿verdad? Como lo conocemos en teología, como lo es la Sagrada Escritura, ¿verdad? La Biblia. Y vean qué bonito y qué hermoso, ¿por qué? Porque desde la enseñanza de la iglesia podemos nosotros darnos cuenta, percatarnos de muchas curiosidades, peculiaridades hermosas que solo estando en esta iglesia nos podemos dar cuenta de ello, ¿no? Por su gran estudio, por su gran historia, porque hay más de 2000 años detrás de ella y además de eso porque lleva la fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la autoridad de Jesús. Y es aquí que yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo, nos dice Jesús. Va, qué importante y qué bonito. Pero bueno, para no salirnos del tema, hoy quisiera compartir con ustedes un poquito sobre lo que es la Sagrada Escritura. Lo que es la Sagrada Escritura. Me encantaría también interactuar, ¿no? Porque puede ser que aunque estemos poquitos, este video pueda servir luego para que llegue a cualquier alma, a cualquier persona, a cualquier cristiano o incluso a algún no creyente y pueda también servir usted y yo como una fuente de evangelización también para aquellas personas alejadas o quizás aquellas personas que están pasando alguna situación difícil, complicada en su vida, que pues puedan acercarse un poquito a Jesús, ¿verdad? A Jesús, que es lo más importante, porque aquí no buscamos ni like, ni buscamos ranting, ni buscamos popularidad, no. Aquí lo que se busca es poder llegar a toda persona que ahorita esté preguntándose, ¿y será que la Biblia es verdadera? ¿Y será que la Biblia es un libro? ¿Y será que la Biblia es palabra de Dios? ¿Y cómo me percato yo de eso? ¿Y cómo constato? ¿Cómo confirmo que eso es verdad? Por ejemplo. Entonces hoy la idea es pues compartir un poquito sobre este tema. Y quiero comenzar diciendo que la Biblia pues fue un proceso, ¿no? Un proceso que se fue dando poco a poco, ¿verdad? Un proceso en el cual Dios decidió manifestarse, revelarse y darse a conocer poco a poco, mediante acontecimientos, mediante hechos, mediante profetas, etcétera, etcétera. Dios poco a poco se fue dando a conocer. Recordemos que antes la Biblia no existía. Recordemos que antes no había una Biblia. La palabra Biblia viene ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Y es una palabra etimológicamente hablando griega, porque viene de biblos, ¿verdad? O biblat, que significa libros, o sea, muchos libros, varios libros. Recordemos que ni tan siquiera en aquellos tiempos la escritura no era constante, la literatura no era constante, sino que era un proceso. Es más, recordemos que incluso la Biblia fue escrita bajo esa mentalidad. No decían, y Dios habló, sino Dios prometió. O sea, Dios antes prometía. Incluso antes de hablar, de comunicar, Dios prometía. Por eso, muchas veces se dice que la historia de salvación llegó antes, incluso con la pintura, con los iconos
mucho más antes que con la literatura, ¿verdad? Algunos teólogos biblistas se enfocan por ahí. Pues esa es la idea, hablar un poquito de esa historia de salvación, que no es una historia lejana de Jesús o de Dios de hace mucho tiempo, sino es una historia cercana a nosotros, es una historia que también converge con nosotros, que tiene que ver con nosotros, que también nosotros somos parte de esa historia de salvación, ¿no? Que la Biblia, la Sagrada Escritura, nos va a leer, a usted y a mí, que estamos viendo el video, va a leer nuestra vida y nos vamos a constatar y darnos cuenta cómo Dios va y sigue actuando en nosotros. Así que recordarles pues la palabra Biblia, ¿verdad? Que viene de biblots, que significa libros, es un conjunto de libros. La Biblia no es solamente un libro, sino es un conjunto de libros. En el Antiguo Testamento pues habían, antes de Jesús naciese, muchos años antes, ¿no? Existía algo muy interesante. No existía la Biblia, pero existían escritos sagrados, ¿verdad? Escritos sagrados que precisamente leía el pueblo israelita, especialmente algunos rabinos, etcétera, judíos, por el lado de Palestina. Entonces, vea qué interesante, pues existían escritos sagrados, ¿no? Escritos sagrados que se fueron poco a poco recopilando. No había ya estructurado como lo establece la Iglesia Católica, por ejemplo, el Antiguo Testamento en 4 bloques, porque recordemos que ya. Saludos, Laura. Bendiciones. Aquí compartiendo esta riqueza de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Saludos a Paola, Silvia. Saludos también a doña Elizabeth. Que Dios las bendiga. Entonces, les decía que la idea era pues poder compartir y también poder llegar a algunas personas que tal vez pues desconozcan de estos temas e incluso ponen en tela de duda, o incluso he visto muchas burlas también hacia lo que es la Sagrada Escritura, porque muchos se niegan a aceptar de que Dios haya podido revelarse a través de esos escritos, porque tal vez no conocen el origen, ¿no? Y el proceso que llevó, la forma en que Dios decidió manifestarse, porque Dios también decide manifestarse en lo que teología llamamos, lo repito, uno de los lugares teológicos como lo es la Sagrada Escritura. La naturaleza es otro, bueno, ya luego viene en la persona de Jesús, plena y definitivamente la revelación del Padre, pero en el Antiguo Testamento Dios iba revelando poco a poco. Y es precisamente lo que los judíos, los rabinos de Palestina, pues utilizan, ¿verdad? Como escritos sagrados. Recordemos que la Biblia hebrea, conocida ahora como la Tanaj, era lo que los rabinos o los israelitas pues utilizaban, ¿verdad? En algún momento como escritos sagrados, ¿verdad? Luego, recordemos que antes estaban pues en división, ¿verdad? Poco a poco se fue recopilando. Recordemos que la Tanakh, ¿verdad? Que se escribe T-A-N-A-K, la Tanakh, no es más que 3 bloques, digámoslo así, que tiene el pueblo, o tenía el pueblo, todavía lo sigue conservando, el pueblo israelita, que es precisamente Tanakh. La T, la primera T, es de la Torah o la ley que ellos utilizaban. Nos brincamos la vocal A y nos vamos a la N, ¿verdad? Que era precisamente el Nevín, o conocido también como el escrito de los profetas, Nevín. Son escritos proféticos, ¿verdad? Nos brincamos la A y llegamos a la K, como Ketubín, que ya eran otros escritos. O sea, en otras palabras, había Biblia antes de Jesús, habían escritos sagrados. Una Biblia hebrea, digámoslo así, ¿no? Que era considerada como la Tanakh, que contenía la Torah o la ley, ¿verdad? Que contenía el Nevín, o sea, los escritos proféticos, ¿no? Lo que Dios había comunicado a su pueblo a través de los profetas, y el Ketubín, que eran otros escritos. O sea, no estaba tan estructurado como hoy en día está estructurado, porque hoy en día ya la Biblia católica, cristiana católica, ya la estructuramos como el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, libros históricos, ¿no? El bloque de libros históricos, libros proféticos, ¿verdad? Y libros poéticos o sapiensales, ¿verdad? De poesía o sapiencia, ¿verdad? Entonces ahí están los salmos, el libro de sabiduría, eclesiástico, etcétera, Cogelet, etcétera. Entonces vea qué interesante. ¿Por qué? Qué interesante, porque ya nosotros los dividimos en 4 bloques, ¿verdad? Ellos no, ellos solamente tenían la Tanakh, ¿verdad? Dividido en 3 bloques, Torah, ¿verdad?
la primera T de Tanakh, la T de Torah, la ley, ¿verdad? Brinquémonos las vocales. ¿Por qué les digo que brinquemos las vocales de Tanakh? Porque la A y la A, las dos A que se encuentran ahí, ya es un proceso luego que se da con los masoretas, ¿verdad? Que era precisamente un grupo de personas tradicionalistas que practicaban la masora, o sea, la tradición. Recordemos que el alfabeto hebreo no tiene vocales, únicamente consonantes, por eso era la T, la N y la K, la T de Torah, la N de Nevin, que eran los profetas, y la K de Ketuvim, que eran los otros escritos. Por lo tanto, Tanakh, ya ingresando las dos A que ingresaron los masoretas para formar la palabra Tanakh, que es la Biblia hebrea, que ahora en su momento se leyó también y sigue leyendo por algunos judíos ortodoxos. Entonces, aquí interesante, ya ahora no. Ahora, a partir de Jesús, pues ya Jesús viene y hace la división y ahora los cristianos católicos y los judeocristianos, judíos convertidos al cristianismo, ya utilizan entonces ya la Biblia cristiana, ¿verdad? Que ahora reconocemos, que la Iglesia Católica ha reconocido como palabra de Dios. Entonces eso es lo importante. ¿Por qué? Porque hasta en el Nuevo Testamento es cuando se conforman, se recopilan y se agarran, se juntan todos ese conjunto de libros y entonces ya le podemos llamar Biblia. Porque si antes los libros estaban separados, no era Biblia, porque recordemos que la Biblia significa conjunto de libros, y si no hay un conjunto de libros no se le puede llamar Biblia. Antes habían escritos de manera separada, como lo era la Torá o la ley, que precisamente venía lo del Éxodo y demás, ¿verdad? Luego ya viene por los judíos, ¿verdad? Luego ya antes habían lo que eran algunos profetas, ¿no? La mayoría, y después algunos escritos, ¿verdad? Otros escritos, así se le conocía. Nosotros no. Nosotros ya ponemos el Pentateuco, estamos hablando de la Biblia cristiana católica, lo que ya es el Pentateuco con los 5 primeros libros de la Biblia. De hecho, que ahí viene Teuco, ¿verdad? Recordemos que el Teuco eran rollos, ¿verdad? Entonces, al decir Pentateuco, Penta 5 rollos, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia. Nosotros como primer bloque tenemos el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, luego tenemos ya los libros históricos, que hemos hecho la separación, luego los libros proféticos, recordemos que separamos entre profetas mayores y profetas menores, vea qué bonito, ¿verdad? ¿Por qué profetas mayores? Porque sus escritos son muy amplios, profetas menores porque sus escritos son más pequeños, ¿verdad? No vaya a ser que piensen porque es los profetas por edades, ¿verdad? No, no se refiere a eso, al menos en la parte literal. Y por último, tenemos los libros poéticos o sapiensales, ¿verdad? Que eran parte de la idiosincrasia del pueblo israelita, porque habían sagas, porque habían recuerdos, porque habían cánticos, porque habían chotadas, porque había muchas cosas que estaban ahí incluidas y así con esa heterogeneidad que existe en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Porque todos los libros son distintos, porque hay mucha riqueza de culturas y demás. Bueno, por eso hay que tener cuidado porque a veces malinterpretamos la Sagrada Escritura y hay que tener cuidado de que saber dónde pues estamos. Entonces me encantaría pues compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque ya sabiendo que así fue poco a poco como se fue dando la Biblia, aquí interesante, entonces nos encontramos ya ante dos panoramas. ¿Cuál? El primer panorama fue lo que Dios reveló y lo que poco a poco se fue comunicando y las personas fueron anotando. Primero existía una comunicación, una transmisión oral. Y esa transmisión oral siempre fue vista por la Iglesia Católica como sagrada, porque era considerado como la Biblia, como la Sagrada Escritura, que no había sido escrita aún, pero que posteriormente se va a colocar y a poner por escrito. Vea qué importante. Vean qué importante. ¿Por qué? Porque muchas personas solo toman de referencia únicamente la Biblia escrita. Y ahí es donde estamos mal. No podemos tomar únicamente la Biblia escrita como referencia. No, porque también existió una tradición. Y esa sagrada tradición también es una fuente de revelación, que poco a poco, milenios después, se va a colocar por escrito, ¿verdad? Entonces todo es un proceso. Todo es un proceso que se va dando poco a poco, ¿verdad? Poco a poco.
Entonces me encantaría. Si hay alguna pregunta, ahí interactuamos, ahí la hacen. Si hay algún comentario, métalo ahí, ¿verdad? Porque la idea es compartir, ¿verdad? No solamente hablar y hablar ahí, ¿verdad? Yo como un loro, ¿verdad? Porque esa no es la idea, sino la idea es compartir. Entonces, si hay algún comentario por ahí de alguna, pues lo hace, ¿verdad? Lo realiza, lo escribe, ¿verdad? Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda sobre este tema tan interesante que pues estamos compartiendo. Ok, ahora viene la pregunta. La pregunta sería, bueno, William, entonces hay una pregunta muy grande. La primera pregunta sería, entonces, William, ¿dónde están los primeros escritos, ¿verdad? O quién se dedicó a escribir eso? Eso primero que fue revelado, ¿verdad? Eso primero que a veces quisiéramos saber y darnos cuenta dónde estará, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrarlos incluso actualmente? Bueno, primero recordemos que los textos originales fueron escritos hablando de una escritura de forma literal, ¿no? Impresa, bueno, en este caso no impresa como la entendemos ahora, porque en aquel tiempo pues se utilizaban otro tipo de materiales, ¿verdad? Piedra, hojas de planta, como lo eran los papiros, se utilizaba piel de animal, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero recordemos que el idioma era hebreo y algunos textos manuscritos en arameo, ¿verdad? ¿Qué quiero decir eso? Que para la mayoría de los judíos, pues solamente pues, se leía así, en hebreo y, perdón, en arameo, ¿verdad? ¿Qué sabe la iglesia o qué sabemos nosotros o los teólogos biblistas de eso, de esos primeros escritos? Se sabe muy poco se sabe. Se sabe que ciertamente Dios lo reveló, ¿verdad? Se sabe que fue escrito, se sabe que fue considerado como palabra de Dios, ¿verdad? Se sabe que son escritos sagrados, pero la mayoría que se conserva ahora son copias de esos primeros escritos, ¿verdad? ¿Por qué copias? Porque recordemos que hay muchos años de historia de esos escritos ahorita, por lo tanto, muchos no se conservaban a causa del clima, a causa de temperaturas, el tiempo, y había muchos otros factores que podían destruir, en cierto modo, esos manuscritos, o sea, esos escritos a mano, ¿verdad? Porque esos son los manuscritos, escritos a mano, ¿verdad? Porque en aquel tiempo no había una imprenta como ahora, ni había internet, ni mucho menos una computadora, ni una impresora. Eran escritos a mano, esos originales eran escritos a mano, ya sea, dependiendo de la época, en piedra, en papiro, en cuero, en pergamino, luego vino el códice, que ya fue cuando trató de reunirse y compilarse todos los teucos, o sea, los primeros rollos de lo que era o lo que iba a ser posteriormente la Sagrada Escritura, ¿verdad? La Sagrada Escritura, ¿verdad? Ahora, el texto del Antiguo Testamento ha llegado a nosotros ahora en varias traducciones antiguas, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no, ¿verdad? En aquel tiempo solo, casi que en principio solo había una, ¿verdad? Que era precisamente la versión de los 70, ¿verdad? La versión de los 70. Qué importante y qué bonito. ¿Por qué? Porque si podemos encontrar nosotros la Tanakh, que era la Biblia hebrea, o al menos escritos sagrados, de forma independiente, sería hermoso y lindo poderlo hacer, ¿verdad? Ahora, que como cristianos católicos, ¿qué nos interesa? Pues no hay ningún problema, pues podemos utilizar ahora la Biblia que encontramos, que se la voy a mostrar por acá, que es la Biblia, bueno, está esta versión, la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? La Biblia de Jerusalén, pero también está esta otra, ¿verdad? Que, bueno, esta es la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Es la misma, pero en versiones distintas por la edición, ¿verdad? La Biblia de Jerusalén, pero también saludos al padre Reiner Castro, espero se encuentre bien, padre. Los saludo, espero se encuentre bien. Ahí vi unas fotitas, ahí te mandé un mensaje, espero no le haya pasado nada grave.
esperando se encuentre bien, pues la comunidad de Coronado y los que hemos trabajado por ahí, y los que trabajamos ahí en ese sector, le estimamos mucho también. Estamos muy agradecidos por usted, por toda esa misión, gran misión que hizo antes con el padre Jafet Peitrequín, ¿verdad? Y bueno, y ahora usted que está por ahí. Saludo también a Luisito Ramírez, que nos está aquí acompañando. Entonces, ok, la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Pero bueno, existen varias, ¿verdad? También está la protestante, que la Reina Valera, ¿verdad? O también, bueno, la Dios habla hoy, están las Santas Escrituras, ¿verdad? Bueno, aquí está la Dios habla hoy. Viene con los deuterocanónicos, ¿verdad? Que utilizan la Biblia católica. La Vulgata, ¿verdad? La Vulgata propiamente, ¿verdad? Está que la copia de lo que era la de San Jerónimo, ¿verdad? Qué lindo poderles mostrar también en griego, ¿verdad? La Septuaginta, ¿verdad? La versión de los 70. O bien irnos todavía, bueno, la de hebrea también, ¿verdad? Con el Tanaj, ¿verdad? Y por qué no también para formarnos, no formarnos, pues para conocer lo que era también, lo que se conoce como el Talmud, ¿verdad? Que ya no es la Sagrada Escritura, pero que para los judíos también es algo muy importante. Entonces, ¿qué les trato de decir? Bueno, que la Sagrada Escritura fue todo un proceso, como les venía diciendo, fue todo un proceso, ¿verdad? Y qué bonito, ¿por qué? Porque, pues, lo que es la Biblia cristiana católica, pues ya tenemos esa división en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya tenemos esa división de lo que es precisamente lo que es el Antiguo Testamento. Pentateuco, libros históricos, libros proféticos y libros poéticos o sapiensales, ¿verdad? O sapiensales. Entonces es hermoso. ¿Por qué es hermoso? Porque la iglesia siempre se ha nutrido de lo que es la Sagrada Escritura. Eso que a veces dice, ay no, es que la iglesia solo, la iglesia es doctrina, doctrina, doctrina. No, la iglesia ha utilizado también, la iglesia católica ha utilizado también como una fuente, como una riqueza donde emana y donde se alimenta lo que es la Sagrada Escritura. Además, en la liturgia, la Sagrada Escritura toma un papel súper, súper importante. Bueno, vamos a regresarnos un poquito. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pues hubo también pues una proliferación de lo que fueron varios escritos. Ya a partir del Nuevo Testamento, ¿verdad? En Israel existía un grupo que se dedicaba precisamente a la escritura, llamado los esenios. Los esenios. Era un grupo de monjes judíos, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad? Que en el tiempo de Jesús vivían en Qumrán, ¿verdad? A orillas del Mar Muerto. Eso es muy impresionante. ¿Por qué? Porque luego se llega a descubrir todo esto, ¿verdad? Ellos se dedicaron a copiar pues el Antiguo Testamento precisamente y resulta que ya en el siglo XIX, en 1947, 1950 por ahí, fueron descubiertos unos rollos, ¿verdad? Ahí con los manuscritos, por eso, vea qué interesante. ¿Por qué? Porque de ahí está. Y todo lo que había sido escrito se constata y se confirma que estaba ahí, ¿verdad? Se confirma que estaba ahí. Ahora bien, nosotros los cristianos católicos pues aceptamos el canon, que era el canon, la medida, las reglas, ¿no? De precisamente del Antiguo Testamento con 46 libros, ¿verdad? No utilizamos el canon alejandrino, ¿verdad? No el canon palestinense, que era el canon judío, ¿verdad? Con 39 libros, porque ellos solo aceptaban escritos en lengua hebrea o bien en arameo, pero no en lengua griego, en idioma griego, ¿verdad? Incluso que fueron 300, siglo III antes de Cristo, ya incluidos y adaptados para que conformaran el corpus bíblico, bueno, no el corpus bíblico como se conoce ahora, porque más adelante, donde ya se llega a confirmar la iglesia, todo es en el Concilio de Trento, ¿verdad? En el Concilio de Trento, donde ya llega a ver a todo el conjunto de libros como inspirados por Dios, ¿verdad? La iglesia, pero no por eso significa que no haya sido revelado. La iglesia le llama a esos 7 libros los deuterocanónicos, ¿verdad? Canónico, ¿no? La regla, la medida para ser aprobados por la iglesia como palabra de Dios, ¿no?
tenían muchas reglas, tenía que haber sido de un origen apostólico, si era el Nuevo Testamento, si era el Antiguo Testamento tenía que tener un origen profético también, no podía contradecir nada de lo que ya había sido revelado, esas verdades reveladas, y además de eso, pues tenía que haber sido escrito en idioma hebreo, o arameo, el Antiguo Testamento, etcétera, ¿verdad? Que eran los idiomas que se utilizaban y más otras reglas por ahí muy interesantes que pues no vale la pena pues compartirlas, pero que en algún momento para profundizar pues lo podemos compartir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Bueno, que la Sagrada Escritura es muy importante, que siempre ha sido Dios quien ha deseado manifestar, ¿verdad? Que la Biblia es un libro de fe, un libro que nos acercamos con fe, que está escrita con muchos géneros literarios, escrita a comunidades distintas, a destinatarios distintas, que no es lo mismo el autor que el agiógrafo, que no es lo mismo el autor que el agiógrafo. ¿Por qué? Porque existe, a veces es el mismo, a veces existe una correlación, ¿verdad? Que a veces quien escribe es una persona y a veces como no se encuentra el verdadero o la verdadera autenticidad, pues se le da a otra persona, ¿verdad? Como se conoce la pseudonimia, ¿verdad? O la pseudoepígrafe, ¿verdad? De la escritura, pero que no por eso deja de ser palabra de Dios, no por eso deja de llevar la fuerza del Espíritu Santo que se encuentra ahí en lo que es la Sagrada Escritura. Ahora, no había mucho cambio de los primeros manuscritos, los originales, ¿verdad?, a lo que son las copias. Vino a cambiar ya con lo que eran las traducciones, ¿verdad? Pero la verdad ahí permanece. La esencia de lo que Dios quiere revelar ahí se encuentra. Porque si agarramos la Biblia para el vulgo, ¿verdad?, la Vulgata, que era la inmensa de que se escribió en latín, bueno, se tradujo ya al latín por San Jerónimo, ¿verdad? Estamos hablando del siglo III, 325 por ahí, y luego ya se traduce del latín al castellano, el castellano al español, y ya vino a Jerusalén, y así va, y que de otras traducciones y otras versiones. Bueno, antes de la Vulgata estaba la Septuaginta, que es en griego, y la Tanakh, y toda, vea, en hebreo y así. Pero no por eso deja de tener en esencia lo que Dios quiere revelar. Lo que Dios quiere revelar. Pues cambian algunas palabras, pues cambian algunos, pueden cambiar algunos verbos, ¿verdad? Pero no en sentido de fe. Tal vez algunos errorcillos por ahí en cuestiones, aclaro, geográficas, cronológicas, históricas, bueno, pero no en cuestiones de fe, porque la Biblia, lo que tiene la Biblia es verdad de fe. Y eso nos lo confirma también otra constitución dogmática hermosa que la iglesia nos regala, porque la iglesia católica tiene mucha riqueza. La iglesia ya luego viene con el Concilio Vaticano II y mucho más antes, con el Vaticano I y mucho más antes. Si estudiamos la historia de los concilios, de Trento, Éfeso, y ahí vienen todos los concilios, pero ya la iglesia nos regala también con Vaticano II, hermoso, ¿verdad? Y mucho más antes se venía preparando para esa constitución, como se llama la Dei Verbum, que nos habla de la Sagrada Escritura, donde dice que toda la Biblia es palabra de Dios y que todos los libros que se encuentran en la Biblia es solo y lo que Dios quería revelarnos. Vea qué hermoso. Por eso a veces buscamos curiosidades, peculiaridades, cosas, interrogancias que no valen a bien. Ay, que existen los ovnis, vamos y lo buscamos en la Biblia. No, que la ciencia nos diga, si existen los ovnis. Ay, venimos de los Homo sapiens. Bueno, pues ¿para qué lo va a buscar usted en la Biblia? La Biblia es un libro de fe, la Biblia le va a decir que venimos de las manos de Dios. Adán y Eva, va a hablar de la Biblia, ¿no? Libros catequéticos, ¿no? Enseñanzas, parábolas, toda esta riqueza de literatura en la Biblia que nos va a dar grandes luces, hermosas luces, porque la palabra de Dios siempre da nuevas luces. También lo dice la Dei Verbum, ¿no? Entonces es importante, ¿por qué? Porque esa constitución dogmática de la Dei Verbum es una constitución que nos habla de la Sagrada Escritura, muy hermoso. Saludos ahí a Julie, y saludos a Johnson también. Es muy hermoso, ¿por qué? Porque la Dei Verbum es precisamente eso, ¿no? La carta magna, digámoslo así, que la iglesia
la Constitución que la Iglesia nos regala para darnos cuenta que todo eso es palabra de Dios. O sea, ahí en la Sagrada Escritura hay una verdad de fe revelada, que ciertamente ha pasado durante más de 2000 años, traducción de traducción al inglés, al francés, bueno, primero al francés, etcétera, etcétera, pero que fue poco a poco, ¿no? Que han cambiado idiomas, que cambian. Sí, claro, pues la primera, pues una palabra en hebreo o en griego no quiere decir lo mismo para decirlo en español, y menos el español tico, ¿no? Ahí cambia demasiado. La vez pasada lo vimos, por ejemplo, el ejemplo con el evangelista Lucas, ¿verdad? En su escritura en griego, ¿verdad? Cuando pone en boca del ángel llena de gracia, ¿verdad? La jericatomeni, ¿verdad? O sea, la toda llena de gracia es una palabra que abarca también el pasado, el presente y el futuro. Esa palabra griega no se puede entender ahora desde el idioma castellano, el español, porque hay mucho cambio, mucho cambio ahí, ¿verdad? Entonces, va aquí, saludos a Sergio, compañeros, saludos. Acá compartiendo un poquito también de lo que es los estudios de teología y demás, no una clase de educación religiosa porque no la estoy dando, sino más que todo, pues hablar un poquito sobre lo que es Biblia, ¿verdad? Entonces, ve aquí importante, ¿verdad? Antes el Antiguo Testamento pues se leía, se meditaba también, ¿no? Como ahora, pero ahora tenemos una riqueza más grande. Tenemos ya toda la Sagrada Escritura, que no es solamente el Antiguo Testamento, sino es una alianza, ¿verdad? Una alianza entre Dios que viene en la persona de Jesús y se casa con su iglesia. Pues esa es la idea, ¿no? Unirse al pie de la cruz, ¿verdad? Se une a su iglesia. Y esto es lo más bonito. Entonces la Biblia católica pues ya tiene 73 libros, ¿verdad? La cristiana católica, no 66 libros, ¿verdad? Como las otras Biblias no católicas, ¿verdad? Porque la iglesia pues católica continúa el canon alejandrino, ¿verdad? Que ya se establece por ahí del año 90 después de Cristo, los dos canon, ¿verdad? Tanto el palestinense, que ya se encontraba antes, no voy a decir que no, pero que se establece también con el alejandrino, ¿verdad? Pero que continuamos nosotros conservando ese corpus bíblico, ¿verdad? Por muchas razones. Número uno, porque la iglesia tiene el poder. Y esto que le digo, recuerden que el poder es una cuestión de servicio, la autoridad, el primado, que Jesús entrega a Petros, ¿verdad? A Pedro, a Kefas, ¿verdad? Lo entrega Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, ¿verdad? Te daré las llaves del reino de los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde entrega esa autoridad. Reciban el Espíritu Santo, ¿verdad? Luego dice Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Les envía el Espíritu Santo. Entonces ellos, o la iglesia, tiene mediante los concilios. ¿Qué es un concilio, William? Es una reunión, viene del término concilium, que significa reunión. Es una reunión que toma el pares inter pares, ¿no? El primer pares, el primero entre iguales, ¿no? Que como lo es el Papa, que es el obispo de Roma. Entonces se congrega con todos los obispos del mundo, cardenales, sacerdotes, e incluso a otras religiones, dependiendo si va a dar una cátedra o si va a dar una constitución dogmática o si va a dar una carta en sí, dependiendo de lo que se vaya a hacer, y toman un acuerdo, ¿verdad? Y mediante ese concilio pues ya toman el acuerdo y dicen, no, todos los libros que están acá son palabra de Dios, son inspirados por Dios. Aquí está lo que Dios ha querido decirnos, ¿verdad? El agiógrafo, bueno, el agiógrafo es un escritor sagrado, inspirado por Dios. No se equivoca en cuestiones de fe porque está guiado por el Espíritu Santo. Y es lo que se conoce en Biblia como la inerrancia bíblica, o inerrancia bíblica, algunos le llaman así, ¿verdad? Que es la no equivocación porque está guiado e inspirado por el Espíritu Santo, que es santo y perfecto. Entonces, ahí no hay equivocación, ¿verdad? Eso es muy interesante. Y luego está el autor, ¿verdad? Que es al que se le pone como autor del libro, ¿verdad? Que puede ser el mismo escritor, si así lo confirman, o bien puede ser otro, ¿verdad? Dependiendo. San Pablo, por ejemplo, tiene muchas cartas que se le dan a San Pablo, pero muchas no son de él, ¿verdad? En total 13 cartas, bueno, los hebreos no, pero como 13 cartas y tal vez San Pablo, de puño y letra de él, fueron 8, pero no, se le dan